Ya está grabando. Hola, bienvenidos al taller Cómo defenderte de CFE, un taller práctico, entendible, para que ustedes puedan con este conocimiento saberse defender de los abusos, las arbitrariedades y todas las acciones que Comisión Federal está haciendo contra la ley y contra los usuarios. Muy buenas tardes, espero que este video sea de valor para todos ustedes. Iniciamos con esta situación. La primera parte del taller es la tarifa. A nosotros los veracruzanos en el estado de Veracruz nos tienen en la tarifa 1C. Esa tarifa te dice que es hasta 31 grados centígrados. ¿Qué sucede? En el estado de Veracruz y por el tema de la cordillera, nosotros no estamos en 31 grados centígrados. Nosotros llegamos a estar aproximadamente hasta 40 o 50 grados centígrados en temperatura con sensación térmica. Esa sensación térmica hace que los calores sean más, obvio que al haber más calor hay más consumo. ¿Qué sucede? Pues simplemente que las tarifas a las cuales tienen asignada la zona ya están rebasadas a la realidad climatológica por todos los cambios climáticos que ha habido. Pero cuando tú vas al tema de tarifas, ¿qué es lo que sucede? Comisión Federal lo primero que te asigna es, si eres doméstico, la mayoría son domésticos, en servicios domésticos, en esta tarifa 1C te la mide por rangos. El primer rango es el famoso rango base. De ahí sigue el rango intermedio 1, el rango intermedio 2 y el rango de consumo excedente. Nosotros en estos rangos tenemos el verano y el invierno, diferentes costos o diferentes montos de valor. ¿Qué sucede aquí? Cuando estamos hablando de rango en base en verano, es de 0 a 300 kilowatts por hora. Estos de 0 a 300 kilowatts hora nos están costando alrededor de 0.80 centavos. En el rango 2, cuando tú rebasas los 300, de 301 a 600, ya entras en el intermedio 1 y ya te está costando 0.96 centavos. Ya cuando pasas de 601 kilowatts a 900, ya te está cobrando $1.19. Va variando por el tema de la situación que cada mes el precio del kilowatt varía en función del precio del combustible, del combustóleo, de la gasolina y de las plantas generadoras de energía eléctrica. Por lo que ellos consumen, te va variando el precio de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía. Ya cuando pasas de este y entras a consumo excedente, de 900 en adelante, pues ya te cuesta 3 pesos, ¿sí? Entonces el kilowatt se dispara. De ahí nos vamos a invierno. Cuando llegamos a temporada de invierno, que es como nos tienen tipificado en dos, en verano y en invierno, nos quitan kilowatts. Y entonces ya es de 0 a 150. De 151 a 300 y de 301 a 450. Y de ahí, de 451 en adelante, pues están los valores de 3 pesos, esto. Obvio, nos están quitando 150 kilowatts de, se podría llamar subsidio o de precio favorable ya en invierno. Pero ¿qué creen? En Veracruz los hábitos de consumo no bajan, porque el verano en Veracruz no es de 6 meses. El verano en Veracruz llega hasta diciembre y a veces hasta enero, lo que hace que tú sigas teniendo el mismo hábito de consumo y sigas consumiendo alto, pero cuando llega la transición del mes de septiembre a octubre, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente que tú sigues con el mismo hábito de consumo alto, que estás consumiendo a lo mejor 900 o 700 kilowatts,
Pero ¿qué crees? Ya estos te los van a aplicar a partir de 450 a 3 pesos. Y eso hace que se te dispare el recibo de luz en el en la transición del trimestre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde se te viene un cambio y donde la mayoría de los usuarios es cuando repela, oye, es que me vino carísima la luz. ¿Por qué? Porque ya te quitaron 150 kilowatts de verano y ya te están aplicando tarifa de invierno y tú sigues consumiendo la luz como si estuvieras en verano. Entonces, eso es muy real. ¿Por qué? Porque así estamos viendo realmente estos cambios que a todas las personas año con año les suceden. Y por eso es que estamos tratando de mostrarles esta situación. Y en pandemia, después del rango de consumo existente, existía otra tarifa que se llamaba la famosa tarifa de castigo, la tarifa DAC. La tarifa de alto consumo o tarifa DAC, esa te cobraba 5 pesos después de los 1200 kilowatts sostenidos. Cuando tú rebasabas los 1200 kilowatts sostenidos, te metían en la tarifa DAC de castigo y esa tarifa ya te decía que tu costo de energía costara 5 pesos el kilowatt. Y eso hacía que se te disparara de 5 a 6 veces el costo del recibo de luz. Por eso cuando llegó la pandemia del COVID y todos se encerraron, una disposición que ordenó la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad es cancelar esta tarifa. Porque tú cuando te encerraste, se te dispararon los consumos e inmediatamente iban a caer toda la población en el país en la tarifa DAC y se les iba a venir el recibo de luz 6 o 7 veces. Esa fue una estrategia del gobierno para que no hubiera este pánico y esta situación. Pero sí te dejaron la tarifa de consumo excedente. Esa sí la dejaron. La tarifa DAC la cancelaron y hasta el día de hoy, que estamos en septiembre del 2023, la tarifa DAC sigue cancelada. Pero la pueden volver a reactivar en próximos meses o el siguiente año, todavía no sabemos. Hasta el día de hoy la tarifa DAC sigue cancelada. Bueno, ¿qué sucede? Pues que ahora nos tenemos que meter a un tema. ¿Cómo sabes lo que tú consumes realmente? ¿Cuál es tu consumo real? Entonces, bajo esa circunstancia, pues nosotros ya tenemos una orientación real de cuánto consume cada persona. A ver. Si nosotros nos vamos a carga o consumo, el que una persona tenga 10 contactos u 8 focos instalados, que se llama su carga instalada o su consumo instalado, no quiere decir que lo esté consumiendo al 100% 24 horas. Hay un factor de coincidencia donde llegan momentos en que yo tengo 8 contactos, pero realmente uso 3. O sea, el factor de coincidencia de carga o de consumo es de 3, porque en esos 3 contactos tengo el ventilador, tengo el refrigerador o tengo algún elemento eléctrico, pero que no está prendido al 100% las 24 horas del día. Entonces, el consumo va variando. Y eso es muy importante que la gente sepa. Si nosotros nos vamos aquí a la carga y el consumo, una casa normal que tiene una televisión, un ventilador, o puede tener 2, puede tener también un refri, puede también tener una lavadora, 5 contactos, también puede tener lo normal que tiene una casa: ventilador, refrigerador, lavadora, contactos, televisión. Más o menos todo esto te da un promedio bimestral o diario de 5 kilowatts, más o menos. Ya contando que puedas tener un poquito más, puedes tener hasta 2 televisiones, 2 refres, contacto, lavadora, microondas. Andas consumiendo aproximadamente 5 kilowatts por día. Esto es una carga real, que es lo que se tiene ya más o menos censado. Pero a esto saco por separado si tienes aires acondicionados. Si tienes aires acondicionados de 1 tonelada o 12,000 BTUs, los aires acondicionados de 12,000 BTUs andan más o menos consumiendo 13 kilowatts por día. Si lo tienes aproximadamente de 4 a 7 horas, es lo que te está consumiendo esto.
Ahora, hay aires acondicionados de máxima eficiencia que esto, los de alta eficiencia o inverter, llegan a consumir de 5 a 7 kilowatts. Baja su consumo y ahí les baja bastante el consumo. Si nosotros sumamos 5 kilowatts más 7 kilowatts, tendremos entonces 12 kilowatts por día en una casa normal. Si tú tienes más de un clima, tienes 2 o 3, pues ya nada más te tienes que sumar, ya sea si tienes un aire acondicionado tradicional o uno de alta eficiencia, pues el consumo que va a tener y se lo vas a agregar a tu consumo diario, que es lo que en Comisión Federal conoce como CPD, consumo promedio diario. Hasta aquí se va entendiendo esta parte. Ahora, imagínense que nosotros tenemos 12 kilowatts por día. Por 60 días, ¿cuánto es? 12 por 60 días, que es un bimestre de 720. Entonces, si nosotros estamos consumiendo 720 kilowatts por bimestre, ya nos vamos a esta tablita. ¿Qué dice? Estamos en verano. Si estuviéramos en verano estuviéramos consumiendo 300 kilowatts por 80, son ejemplos por punto 80. No tengo ahorita el dato exacto del monto, pero anda variando más o menos en estas cantidades. Queda claro. 300 kilowatts por punto 80, ¿cuánto es? 240 pesos. ¿Ok? Ahora, de ahí tenemos otros 300 en punto 96. ¿Cuánto nos da? Vamos a poner los 300. Exactamente, ¿alguien tiene calculadora? Sí, aquí. A ver, que me ayuda, por favor. Lo pagué. 288. Ya tenemos 288, ¿es correcto? Y ya de ahí nos quedan 100, ¿qué? Eran 3 pesos, ¿no? 120 por 1.16. No, 1.16. 139. 139. Entonces, la suma de esto, ese sería más o menos lo que tendríamos que pagar en nuestro recibo de luz, en función de este consumo de 120 kilowatts. Hasta aquí se va entendiendo. Sí. El problema es cuando ya rebasas, y en dado caso que no hubiese sido 720, que hubiese sido a lo mejor 980. Entonces hubiésemos tenido 300 en otro precio y hubiésemos tenido aparte 180 por 3 pesos. Y entonces ya se nos estaría yendo la luz a como a más de 1,000 pesos, casi 1,500, 1,600 pesos por un bimestre con un clima en esta estadística de información. Hasta ahí va. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos este consumo de 980 por hábitos de consumo, que es lo que estamos consumiendo en nuestra casa, y de repente salimos de verano y nos vamos a invierno y nos quitan la mitad? ¿Cuánto se dispara el consumo de energía eléctrica en tu recibo? O el costo del consumo de energía eléctrica en tu recibo, ¿cuánto se te va a disparar? Pues se te va casi al doble. Y es cuando la gente siente el golpe de la transición de verano a invierno en función de estos consumos. ¿Aquí hay alguna duda? O sea, ¿sí queda claro? Ya vimos tarifa, estamos viendo tarifa, y ahorita estamos viendo carga o consumo de lo que tú tienes en tu casa. Hasta aquí estamos. ¿Esto lo manejan en la ley? Sí, eso viene en la Comisión Reguladora de Energía. Sí, Comisión Reguladora de Energía. sí. La Comisión Reguladora de Energía es la que dictamina los precios, las tarifas y cómo te van a cobrar y el costo del kilowatt en el mes, de acuerdo a la zona horaria especificada dentro del territorio mexicano. Porque hay diferentes regiones y en cada región asignan de acuerdo a la tarifa que te corresponda.
Recuerden que tenemos desde la 1A, 1B, 1C, 1E, 1F. El MOSI como tal está peleando para que nos trasladen la tarifa de la 1C a la 1F, que ya nos correspondería por el tema del impacto promedio de temperatura que hay en la zona, porque nosotros ya rebasamos los 31 grados, pero hay disposiciones legales del convenio Conagua, Comisión Federal, que no lo permiten, porque Conagua te pide que para subirte a la otra tarifa se necesita que durante 90 días promedio diarios continuos se esté en 33, 34 grados centígrados directos para que no haya cambio de temperatura y así te puedan subir a la tarifa 1F. Ese convenio está obsoleto de acuerdo a la condición climatológica actual y que ya a Veracruz le correspondería irse a la 1F como lo fue Monterrey, Tabasco, Yucatán, Mérida, que son lugares donde ya cambiaron la tarifa por el tema del calor. Eso ya debería de aplicarse aquí, no lo están haciendo y la verdad es que estamos tratando a través de la movilización social de lograr que se reclasifique la tarifa. ¿Por qué? Porque en la tarifa 1F te dan 100.200 kilowatts a un precio estable, más o menos de 1.19. Entonces ayudaría mucho el censo y el tema de los ilícitos o de la gente que roba energía o que hay mucha pérdida, pues lo hace por los costos de la tarifa en este rango, en esta clasificación de tarifa en la cual tienen a Veracruz. Por eso es que Veracruz es el cuarto estado a nivel nacional con mayor pérdida de energía o robo de energía, como dice la Comisión Federal de Electricidad. Pero es también por el esquema tarifario que tienen a todo el estado y en algunas partes en ciudades como Coatzacoalcos, Colmena, Veracruz, que está pegado a la costa, pues nos tienen ahí. Y jamás se va a poder romper los 90 días continuos con la temperatura comprobable directa. ¿Por qué? Porque en esta zona, como estamos al pie del mar, se viene una tormenta, se viene un norte, se viene un huracán, una lluvia, y entonces baja y se rompe, y entonces por un día o dos que suceda, y después tienes 5 días de calor y 2 días de lluvia, con un calor enorme, con una sensación térmica agobiante para toda la población, pues por eso no nos hacen el cambio, simplemente. Entonces ya es un tema que traslada lo técnico y se va hacia un ámbito más político, en este caso. ¿Alguna pregunta? Muy claro. Vamos bien. Ahora, ¿qué sucede? Ahí en el resumen, pues ya vimos la tarifa 1C, el cambio de verano, invierno, tus consumos. Ahora nos vamos a ver al marco legal o el tema de las revisiones. ¿Qué está sucediendo o qué está haciendo Comisión Federal de Electricidad? Que está haciendo ilegalmente revisiones que no están realmente avaladas por la ley. Pero ellos argumentan que si te aviso, te doy tiempo para que cambies el diablito, lo quites y cuando llegue la verificación todo esté bien y al 100%. Por eso es que hace ellos sus revisiones infraganti y de la nada, con órdenes y todo, pero violentando el debido procedimiento establecido en la ley. Dígame. A nosotros nos visitaban continuamente y nos cambiaban. Bueno, nosotros en la casa de ustedes había un medidor que era el de nosotros la compramos usada, por así decirlo, y siempre hubo un segundo medidor y siempre marcó ceros. Yo incluso fui personalmente a CFE a asegurarme que ese medidor con esa dirección no hubiera ningún contrato, el otro. Y así estuvo muchos años. Ahorita efectivamente cayó CFE de casualidad. La verdad fue una casualidad que encontraran a mi esposo. Para esto ya habían cambiado 2 veces el medidor que no operaba. De repente ya nos dábamos cuenta que era de otro color, de otro, sí, pero no operaba. Entonces, o sea, siempre marcaba 0, 0, 0, 0, 0. Y yo dije, yo ya fui a CFE a revisar que no hay un contrato a ese medidor, que no hay nada. Y así pasaron muchos años. Por una situación de enfermedad de mi esposo, estaba en la casa, llegó CFE, le dijeron, mire, marca 34 ese medidor,
fírmeme aquí, mi esposo no quiere firmar. Hizo lo correcto. Y no es el medidor con el que nosotros pagamos la luz, es el medidor que toda la vida había marcado ceros. Entonces de repente le enseñan a él, es 34, pero él en realidad no vio cuando lo quitaron, estrictamente, o sea, no sabe si de verdad es el quitaron de ahí, ¿no? O si quitaron si en alguna ocasión antes fueron y lo pusieron y nos quisieron agarrar, ¿no? Porque nosotros pues no estamos en la casa. A ver, ¿qué sucede? Ahorita la comisión lo que hace es que como Veracruz es el cuarto estado con disparos de índices de pérdidas, está mandando operativos cada mes distribuidos en todo el estado. Puede ser Veracruz, Coaxtla, Mina, Colima, de donde sea. ¿Qué sucede? Como la corrupción creció aquí en el estado, porque eso es lo que ellos dictaminan, porque hay muchos que se arreglaron con personas, les pusieron millones, les ajustaron, les cambiaron la eficiencia del medidor, les arreglaron y manipularon el medidor para que pagaran menos luz, o hicieron conexiones de diferentes situaciones. Entonces Comisión tiene un foco rojo a todo el estado de Veracruz y está mandando constantemente operativos, pero estos operativos ya no los hace la gente de base de las zonas. Vienen de Monterrey, cuadrillas de Puebla, de México, de otros lados, y nada más ellos con toda la arbitrariedad del mundo llegan, vienen de afuera y vienen a perseguir el robo, sin saber la condición o la circunstancia que cada servicio tiene atrás de esta situación. Y ahí lo que ellos hacen es ven eso y te fincan y dicen, ¿sabes qué? No está usando, está bloqueado, tiene un puente, tiene una derivación, sin que esté el usuario presente en muchos casos y sin avisar como lo marca la ley, y de repente te asignan ya un cargo o un cálculo de un ajuste, o le llaman multa, ajuste, tiene varios nombres. Igual ellos dicen, la ley dice que no se pueden hacer verificaciones ni inspecciones sin que lleve el debido procedimiento. Ellos, para brincarse a la ley, a su actuar, no le llaman ni verificación ni inspección, le llaman revisión periódica, una revisión. Ya en las demandas de los juicios mercantiles, ya los jueces, las sentencias han dictaminado que puede llamarse revisión, inspección, verificación, cual sea el nombre, simplemente es algo que realmente encuadra en una verificación y que por tal debe de estar ajustada a la ley de la industria eléctrica, a su reglamento y a todo el procedimiento administrativo del debido procedimiento. Ya lo han dicho los jueces en las sentencias mercantiles, que aunque ellos quieran disfrazar el nombre, es así. ¿Por qué? Porque las acciones emanadas o los daños o efectos jurídicos emanados de esa revisión generan perjuicio al suministrador, que es el usuario final. Al usuario final le genera un perjuicio y efectos jurídicos de pago que indebidamente le hicieron y le fincaron, y en muchas ocasiones, como en el caso que me está comentando, genera una situación de cobro indebido y no cumplieron el debido procedimiento y así se las mascan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos recurriendo a este tipo de situaciones y la ley es muy clara. Nosotros tenemos para defendernos de esto, ¿qué reglamentos o qué marco legal? El reglamento de la ley de la industria eléctrica. Número 2, el reglamento de la ley de metrología y normalización. ¿Perdón? El reglamento de la ley de metrología y normalización. Número 3, tenemos las disposiciones de venta de energía eléctrica para el mercado de servicio de energía eléctrica público. Esas disposiciones te marcan cómo deben de facturarte, cómo deben de estimarte, cómo deben de hacerte los cálculos. Inclusive, les voy a dar el nombre bien, se llama Manual de las disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público. En ese manual viene realmente el cómo te deben de estimar, cómo te deben de cobrar
¿Cuáles son los criterios debidos que deben de hacer? Hasta ahí vamos bien. Y tenemos el mismo contrato de adhesión con Comisión Federal de Electricidad. Es un contrato público que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita, Comisión Federal, el contrato que se estableció y se publicó en el 2013, el contrato de adhesión, para todos los servicios viejos, les aplica el contrato publicado en el 2013, que es por el cual hicieron el contrato con Comisión Federal de Electricidad. Actualmente, Comisión generó un nuevo contrato de adhesión en el 2021-2022, la fecha de publicación, no recuerdo bien, donde este contrato ya especifica el esquema de las revisiones y les quiere dar validez a la revisión, violentando el contrato anterior y violentando el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, el reglamento de la Ley de Metrología y Normalización, el manual de disposiciones, y todavía están violentando hasta el Código de Procedimientos Administrativos Federales. ¿Por qué? Porque en ambos te dictamina